Bienvenidos a La Sonora Financiera, un podcast donde nos juntamos para preguntarnos por todo aquello que no sabíamos que afectaba a nuestro bolsillo. Este es un podcast donde vamos a hablar sobre finanzas de manera amable, donde le vamos a llenar de preguntas a Juanda y a mucha gente para poder responder y conocer más sobre finanzas. Mi nombre es Javier Lozano. Yo soy Juanda. Yo soy Alejandra Benítez. Y yo soy Mateo Álvarez. Bueno, muchachos, ¿Casa Carro y Beca? Casa, carro y beca. No me relaciono con eso. No te relacionas con Casa Carro y Beca. Ale. Eso me toca el corazón. Es que hoy quiero hablar de una cosa importante. Cuéntanos. ¿Es mejor comprar casa o arrendar? Uy. Yo tengo una opinión personal, muy personal. Y sacándome todo lo que uno ha leído y estudiado. ¿Sí o qué? Hay decisiones en la vida que van más allá del eje financiero y hay otras que no. Y la de comprar o arrendar, creo que en la medida que tú evalúas, también tienes que evaluar un tema personal. No sé si me hago entender, es como... Aquí al final no es solo el payoff o el resultado que tengas de esa inversión en cuanto a temas monetarios, sino a temas personales. Y no digo que sea mi caso, pero para muchos en nuestro país, tener una casa es lo primero. Más allá de si te retorna o no te retorna la plata. Tema espinoso, más allá de todo eso. Como dicen en la vendedora de rosas, ¿para qué zapatos si no hay casa? ¿Para qué zapatos si no hay casa? Pero a mí me parece que esta es una de esas cosas que hay... O sea, entiendo lo que dice Juanda, pero vamos a echarle número primero y luego vamos a mirar por qué se vuelve una decisión no tan lógica desde lo financiero. Claro, ¿sí o no, desde lo financiero y si echamos número, creo que es más por el lado del arriendo que el de la compra. ¿En Pero- serio? Sí. Ahora sí, pero, o sea, ya en serio, ¿por qué? ¿Empezamos de una vez con el por qué? Sí, empecemos. Es que, no, pero antes de eso, a ver, yo no soy una persona como docta en las finanzas. Estoy aprendiendo vainas, pero yo siempre he tenido la imagen, no sé si tenga que ver con la conciencia como colectiva, que es como que una gran inversión es comprar pues, finca raíz, digamos, así como una propiedad. Y sí siento que es algo como a lo que uno aspira. Pues cuando yo me intento poner metas financieras, esa siempre está. No, es que esa yo ¿Sabes? creo que en la de todos, ¿no? No sé si es un sesgo, pero de la familia, si usted mira a sus papás para atrás, la meta de cada uno, o de nuestros padres será darle un techo propio a su familia, ¿no? Ujú. Creo que la mayoría de las familias colombianas esa es como la meta máxima. Sí, creo. Y creo que de ahí la tengo como instalada en Sí, la y cabeza. creo que bueno, eso es un nush que trae desde que nació, ¿Un qué? pues como algo ahí insertado. Ok. Es que por eso la pregunta es difícil, porque además es como, ¿y qué pasa con mi casita? Poniéndolo en términos de encanto, casita. Sí, como... Porque Sí, es que es. es que por eso quería iniciar de una vez con el por qué. Porque me parece que es una de esas cosas que es válida para poder entender dentro de la lógica matemática por qué es mejor para pagar arriendo que comprar casa y después irnos a lo personal, a esta vaina de y mi casita y mi techo. Yo le respondo, pero primero le robo la dirección. Ale, ¿tú qué piensas? Eso, vuelvo y le repito, eso toca mi corazón. Es Porque en algún momento estaba haciendo como todo el proceso para comprar mi apartamento. De hecho, me lo entregaban este año en noviembre y era precioso. Solo quiero decir eso, era precioso. Un apartamento divino que quería. Y empecé a pagar mis cuotas, toda la cosa. Y todo iba saliendo muy bien, hasta el préstamo del banco y demás. Pero cuando uno en realidad se pone a ver las cuentas a futuro, es una cosa que uno dice, ¿realmente me voy a endeudar por 20 años a pagar X cantidad de dinero? ¿Realmente sí? Entonces, y yo lo pensaba, o sea, yo decía, en cuentas exactas, tenía que pedir
una cantidad de dinero prestada al banco, obviamente, y a la final terminaba pagando más del doble del establecimiento, bueno, del inmueble. Okay. O sea, más del doble. Ni siquiera eso era lo que costaba. Obviamente sé que hay unos intereses y demás, pero yo decía, pagar 450 millones, 500 millones a un diferido de 20 años, que sí, uno puede bajar ciertos costos de más en abonos a capital, pero realmente yo me visualizaba y decía, 20 años haciendo esto, pagando esto, no. O sea, ya cuando fue aterrizada la idea ya tienes que sacar el préstamo porque pues lo que les digo, o sea, ya este año me lo entregaban en noviembre, entonces ya estaba de un pelo, o sea, y pues pagaba cuota y ahorraba adicional para meterle arreglos locativos al apartamento. Entonces veía y decía como, huepucha, no. Sí, no. Y lo compraba yo sola, porque pues esto no era, ay, sí, que uno esfuerzos con alguien, no. Netamente yo solita me la guerreaba para pagar mi sueño, entre comillas. Y pues a la final me tocó estrellarme con la realidad de como, realmente no quiero eso, ¿sí? No quiero eso, o sea, es que en cuentas uno dice, y viendo el porcentaje a la que le estaban prestando a uno, el banco en ese momento, o sea, estaba haciendo las cuentas el año pasado estaba un porcentaje, este año saben que la inflación está mucho más elevada, entonces, pues ya no eran 450 millones de pesos, sino iba a ser mucho más. No, Entonces, por eso les digo, me toca el corazón porque fue algo que soñé, que lo tuve ahí, ya había escogido mi apartamento, ya sabía qué bloque era, qué torre, qué apartamento, todo. Había hasta hecho mi tablerito en Pinterest de cómo lo quería decorar, cuál era mi diseño interiores, la paleta de color, todo, o sea, ya lo tenía súper visualizado. yo les voy a ¿sí? confesar algo, yo soy muy buena persona, pero aquí fui extremadamente malo. Para poder responder a Javi, no hay nada mejor que la evidencia empírica. Y yo conocía la historia de Ale. Ok. Sí. Entonces creo que Ale resume un poco, mucho más fácil de lo que yo le puedo llegar a decir ahora a ustedes, de por qué es mejor no comprar y estar en arriendo. Primero por el costo adicional de un crédito de vivienda, es un crédito a largo plazo, que año a año y mes a mes te va a afectar el flujo de dinero y la capacidad de inversión y de gasto que tengas. Entonces, si Ale durante estos 20 años, todo eso que pagan intereses adicional a su inmueble, lo invierte, Ujú. en 20 años, ¿qué va a pasar? De repente, todo ese dinero que ha acumulado en inversión le va a permitir a ella comprar cash sobre cash su vivienda Y no Entonces- voy a pagar más del doble. y no pagar más del doble. Hay personas, yo tengo amigos que trabajan en el sector que en realidad no viven en casa propia, prefieren pagar arriendos un poco más elevados, pero lo que se ahorran de la cuota lo mantienen invertido, Claro. construyendo patrimonio líquido y no patrimonio fijo en un activo. La liquidez es básicamente qué tan fácil vuelvo plata a un activo. Ok. Entonces, una vivienda es un activo fijo. Claro, tú lo puedes vender, pero no es como que salgas y lo vendas y mañana tienes los 500, 400 millones que de repente valga un inmueble. Esa fue otra cuestión que yo también me planteé en el momento en que dije, bueno, supongamos, sí, lo tengo, lo puedo pagar, XY, tampoco a una supervalorización, tampoco el inmueble me iba a llegar a ese costo. O sea, no, por el lado que lo viera, no iba a tener eso. Entonces, claro, si usted lo mira solo financieramente, para mí, para Juan Daniel, lo mejor es estar en arriendo y el excedente de dinero, o el excedente no, el dinero que no incurro en los intereses y los costos de una deuda, los invierto mes a mes. Así construyo patrimonio. Es que es duro. Claro. Es que, a ver, Pero al final les voy a confesar una cosa, yo estoy comprando un apartamento. No, es que a eso iba a ir yo. Y es igual a uno, como habíamos dicho ahorita, le inculcan como la idea de tener la casa propia, ¿no? O sea, que es lo de uno. Sí, ¿no? Y es esta cosa de...
pues es el sueño de todos, de alguna u otra manera. O sea, Creo que hoy en día ya- no tanto. Hoy no tanto. hoy no tanto, pero igual, más allá de eso, es algo que siempre nos han dicho, ¿sí? O sea, Exacto. no hay una cosa como más directa con mis papás, por ejemplo, que es como, esta Váyase de la casa, casa. aparte, gracias. ¿Y hasta cuándo? Ujú. ¿Hasta cuándo? No, esta casa le va a quedar a usted porque la compramos para toda la vida. ¿No? Y Sí, es como, eso es. acá usted puede hacer los cambios que quiera, puede hacer, y es como, uy, pero espérate, porque también es una inversión. Y bueno, viene otra cosa que es muy de papá, y ahí le voy a hacer la pregunta a Juanda, que dicen que hay una inversión que siempre va a ser fija, que es la finca raíz, que la finca raíz es la única inversión que siempre se valoriza. Eso es de papás. Pues en teoría sí, usted ve el activo, ¿no? Si es fijo, solo de ahí. Ahora, como se puede valorizar, también tiene unos costos hundidos. Los impuestos, su peso en la declaración y demás. Si es fija, y claro, usted, si la tiene mucho tiempo, se va a valorizar. Si usted le pregunta a su papá en cuánto compró la casa donde vive y cuánto vale ahora, por ejemplo, la casa de mis abuelos valió, él me contó hace poco, como 30.000 pesos. Y si hoy la vende, pues valdrá, no sé cuánto valdrá. Claro, es fija, y usted siempre la ve y se valoriza, pero a cambio de sacrificar durante mucho tiempo liquidez. Liquidez para invertir, por ejemplo. Claro. Siento de lo que estoy escuchando que es un tema más como de hacer acuerdos con uno mismo, como Sí. entender qué sacrifico en cualquiera de los dos lugares y ver qué me importa más, qué es lo que estoy entendiendo en tiempo real en este capítulo mientras lo estamos grabando. Yo creo que es un poco relata el proceso que a mí me tocó hacer. Yo toda la vida, y los amigos que me conocen, saben que yo siempre dije, jamás una casa, siempre en arriendo e invierto, siempre. Pero hay acuerdos porque uno no está solo al final en alguna parte de este trasegar. Y mi esposa, por más que coincide un poco ese mismo pensamiento, uno es paisa y como paisa tiene ese dicho. Un techo no es riqueza, pero hay que tener techo. Mm. Y se llegan a los acuerdos. Los acuerdos fue que se entró en el proceso de la vivienda. Claro, Sí, es que esto es una negociación. Por eso creo que es importante decir que a veces uno no puede, a veces uno tiene que separar la decisión lógica pues, de la decisión, comillas, sentimental, pues. No, pero sí hay que separarla, O sea, pero con los límites. exacto, no, tomándola, digamos, tomando acciones para que esa decisión Claro. sentimental sea lo más racional Entonces, por posible ejemplo, y tenga una lógica detrás. ¿qué hemos hecho nosotros? Que si de pronto alguno aquí ya tomó su decisión, independientemente si va a sacrificar liquidez y demás, va a entrar al proceso. Por lo general, una vivienda sobre planos en Colombia, tú tienes que pagar el 30% en cuota inicial y el resto, ya sea leasing o un crédito, pues lo financias. Entre pagar la cuota inicial y que te entreguen el apartamento, por lo general siempre hay un plazo de 1 año, 2 años, entre terminarla de pagar. El día que terminas de pagar la cuota inicial a cuando te lo entregan es un periodo un poco amplio. Nosotros estamos en ese proceso, en ese tiempo de espera. Y en familia, ¿qué estamos haciendo? Ahorrando y siguiendo en un vehículo de inversión. Invertimos mes a mes como si ya estuviéramos pagando la cuota del apartamento. ¿Eso Oh, qué va a hacer? Que al final, cuando nos lo entreguen, pues vamos a tener un poquito, un colchón más para disminuir ese margen de crédito. Obviamente no va a ser, como para pagarlo a capital, ajá, no, abonarlo, ¿no? pagarlo a quien vende el inmueble Ok. y que el crédito sea menor. Yo- Y lo que pasa es que esto no va a ser significativamente amplio, pero si lo mantenemos, eso vamos a seguir haciendo incluso cuando ya tengamos las cuotas y demás. Y darle una gestión al crédito que nos permita bajarle el tiempo de amortización del crédito o el tiempo de pago del crédito y que pues al final sea un poco más ameno el proceso. Sin embargo, por más que usted lo haga, está sacrificando liquidez. yo tengo una pregunta que no sé si la vaya a tener las demás personas que escuchan este podcast. Ojalá sí, yo no me sienta tan solo. Eh, ¿Qué es un leasing? Un leasing hipotecario, vamos a decirlo fácil, es un préstamo para una compra de vivienda en la cual la vivienda no queda a nombre tuya,
hasta que tú terminas de pagarlo. Luego, en ese proceso, es un arrendamiento, más o menos. Ok, Claro, es como si tú le estuvieras pagando el arriendo a la entidad que prestó el dinero, Ajá. básicamente. Pero no estás Ok. pagando el arriendo, estás pagando la cuota. La cuota de lo que le debes allá. Ajá. ¿y en qué se diferencia entonces de un préstamo normal? Que el crédito hipotecario, si el crédito queda es la prenda de la hipoteca de la casa. ¿Qué? O sea, queda la hipoteca, la casa queda como respaldando el crédito. Porque si O no sea, pagas, te quitan la casa. ¿sí? Exactamente. Y la casa queda, por lo tanto, a nombre tuyo. En la otra no es directamente que sea a nombre tuyo, sino que hasta que termines el leasing, pues la casa está a nombre del banco. Y, O la y entidad cuando financiera. termines de pagarlo, se te transfiere, digamos, Sí. la propiedad. Ya. Ok. Uf. Wow. Sí, esa es una pregunta que tenía desde el colegio. ¿Cuál es la Pero no. diferencia? Que para el leasing creo que la cuota inicial tiene que ser del 30. No, puede ser hasta el 20. Y para el crédito hipotecario, del 30%. Claro. Ok. O puede estar al revés. No. Ale me Pregunta. hizo dudar. Uy, no sé si Ya me no salgo. recuerdo. No sé si Yo me salgo solicité mucho. en su momento, fue crédito hipotecario. Si ese inmueble no está a tu nombre mientras lo estás pagando bajo la modalidad de leasing, Ajá. ¿no te pagas impuestos de eso? Creo que hay un proceso legal que hacen y Ok. obviamente lo tienes que hacer. Listo. Uf. Está complicado. Bueno. Pero Pero es que comprar casa también es todo un proceso. No, claro, o sea, todo lo que... O sea, todo son lo- un montón de variables. las notarías existen para eso. Y no hay... A mi no- esposa no hay le nada. pasó hace poco, le entregaron un inmueble, hace poco no, como 2 años. Y de la emoción y todo, y el vino y qué tal, y se le olvidó los costos notariales. Los costos notariales fueron una parte importante Eso también es verdad. Sí. Cuando uno ya, o las escrituras, de todo eso. o sea, es que uno empieza desde el día uno, desde el día que tú escoges el apartamento, tienes que dar cierta cantidad para separar el apartamento. A veces eso entra dentro de las cuotas que tú vas dando mensualmente. Ok. Ok. Bueno, yo voy a empezar a generar división y polémica, entonces hashtag Team Arriendo en este momento para decir una cosa que también quiero entender. ¿Cómo se determinan los costos de los arriendos y cómo se determina cómo sube? Bueno, como sube, por ley pueden subir, creo que hasta el IPC. O sea, suben conforme a la inflación. Pero un arriendo no es más que un contrato con un subyacente. Esto suena raro, ¿sí o qué? Ni idea. Sí. Un subyacente es que algo por detrás haga de cuenta un derivado financiero. Un derivado financiero es un contrato que lo respalda un activo por detrás. Aquí es un contrato en el cual hay un bien por detrás, que es un apartamento, una casa, en el cual tú tienes unos derechos. ¿Qué derechos? Derechos de pernoctar o vivir en él. Ok. Al ser un contrato, tipo de estos que les comento con un subyacente, se rigen por oferta y demanda. Claramente hay unos estándares y cómo aumenta cada año, pero no sé si aquí en Bogotá sucedió, en Manizales, cuando empezó la pandemia, uno siempre vuelve a su origen, entonces muchos manizaleños volvimos por el trabajo remoto, otros porque se quedó sin trabajo, otros porque montaron empresa y demás, y un alquiler que pasó de estar en 1.500.000 pasó a estar en 2.600.000. Mm. ¿Y por qué? Por oferta y demanda. Hay más gente interesada en ese arriendo y solo está ese apartamento o algunos pocos. Es que... Y hay una entidad que regule como... Porque quieren regular todo. No, o sea, lo pregunto muy inocentemente si hay alguien, no sé. No, pues por ley hay unos márgenes permitidos como para el aumento anual y demás. Ok, pero nunca como de un valor mínimo o un valor máximo. No El mercado. es el mercado. El mercado. Mm. Sí, la referencia a otro podcast, la mano En invisible. 1776 pasaron dos cosas muy buenas. La primera, la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Y la segunda, Adam Smith publicó el libro La riqueza de las naciones, donde conocimos la mano invisible del mercado. No, eso es parte de lo que quería preguntar, porque entonces ahí vienen cosas de los números que decíamos, ¿no? O sea, el arriendo, digamos, es un costo que va a ir variando, pero varía anualmente, ¿no? Sí, no es que te lo cambien
Como llegan, Javi, al vecino está pagando 500.000 pesos más, págame 500. No, eso no. Hay unos contratos. Entonces, claro, en el contrato está. Por ejemplo, el contrato en el arrendamiento que le voy a hacer a Javi es a plazo de 1 año, en el cual me tiene que decir con 3 meses de anticipación que se va, y si no me dice, se renueva automáticamente. Yo tengo que pedirle 3 meses antes, y si no, se renueva. Y cada año, conforme aumenta el IPC o la variación del IPC, se va a aumentar el canon de arrendamiento. Ok, El contrato Listo. lo estipula. O hay unos que te dicen 10% cada año se aumenta. de acuerdo. Ahora, hashtag team compra. Y voy a preguntar por cositas como uno que hay que tener en cuenta a la hora de comprar casa, pero también una cosa que me parece que son como los pequeños tips que hay para comprar casa, que son las cuentas AFP y las FPV. Okay. Que esto hace parte del abecedario de cosas que nosotros tenemos que aprender día a día. No me acuerdo qué significa cuenta AFP en específico. Sé que las cuentas FPV son los fondos de pensiones voluntarias que que uno las puede usar para compra de vivienda. Pero, Juanda, son AFC, perdón. AFC. Son AFC. Yo lo voy a dejar terminar para no interrumpirlo y corroborar, pero son cuentas AFC, cuya sigla es Ahorro de Fomento a la Construcción, y FPV, que son los fondos de pensiones voluntarias. El primero, pues es específicamente, como dices, para fomentar la construcción. Es un ahorro en el que usted va haciendo y que sus rendimientos o los rendimientos de este van incrementando el valor o el capital que tengo ahorrado. Y el FPV es un fondo de pensiones voluntarias que, como su nombre lo indica, lo que busca es agregarle un poquito más al momento de mi retiro o a mi pensión. ¿Qué pasa? Hay varias opciones para poder retirar el dinero en mi FPV. Una de esas es la compra de vivienda. En las otras, pues después ahondamos cuando hablemos de estos productos, pero esta es la compra de vivienda. Entonces, son vehículos muy interesantes si usted aún no ha tenido la decisión de comprar, de dónde comprar, de si lo hago este año, si lo hago el otro, demás. ¿Para qué? Para ahorrar o invertir ese dinero que usted va a ir incluso a sacar ya periódicamente para en un periodo largo o mediano plazo, pues, incurrir en su compra de vivienda. Ok. ¿Y cómo funciona una cuenta AFC? O bueno, ¿cuál es el sentido de una cuenta AFC y en qué se diferencia, por ejemplo, de una cuenta de ahorro? Primero, la rentabilidad. Ok. O sea, la cuenta AFC es un vehículo de inversión también. Un poco, sí. Ok. Pero más que todo por los alivios tributarios. Ok. Eso por detrás tiene un tema, y es que hasta un tope, ese dinero que tengas allí o los aportes que hagas ahí se deducen de tu patrimonio líquido, que es sobre el que hacen el gravamen de renta. Entonces, claro, eso te ayuda y maximiza tu rentabilidad al final, porque es un dinero que dejas de incurrir en un gasto o en un pago tributario, que al final del ejercicio puedes destinar incluso a la inversión un poquito más. Total, entiendo. Sí, eso empieza a de nuevo volver a este juego maravilloso de tomar shots cuando digamos la palabra planeación. Planeación. Shots de agua, por favor. Es que, Planeación. Planeación. no, hay que planear. No, a ver, yo creo que nosotros igual hemos tocado algunos temas que son muy ligeros en los capítulos que llevamos. Si van a planear para uno nomás, que sea para este. Sí, como... Sí. O sea, si O usted sea, quiere, sí, exacto. Si usted quiere comprar casa, Por favor, planéelo. Esta es una planeación dura. Sí, o sea, Sí. No, Mucho. eso es de sentarse a tirar números, lápiz. Exacto. Exacto. Si quiere joderse la vida por ir a todos los conciertos, hágale. Pero por favor, planee la compra de la Sí. casa. Yo- Uno. Yo les digo, es que me van a matar cuando vuelva a Manizales, pero a mí me tocó sentarme en un restaurante, pedir un tinto de verano, medio prenderme, hacer los cálculos con mi esposa y decir, listo, lo vamos a hacer. Miren, imagínate lo que tomó. No, fue un tinto de verano, toda una tarde haciendo cálculos los dos y planteando varios escenarios. Y empezando a ponderar el sentir de cada uno. Imagínate que yo lo hacía solita. es que No. entonces- Lloren conmigo. No, me parte mucho el corazón No, cada más- que dices algo. es-
estos episodios... Es que es un guayabo bravo. Sí. Es un guayabo bravo. Esto más que un podcast es un momento, es un sitio de autoayuda para todos nosotros. Ya en los domicilios estábamos haciéndole una intervención a Mateo, ahorita estamos en una intervención para Ale, no quiero llegar al mío. Gracias. Pues esto no es tanto intervención para él, es más como un grupo de apoyo. Sí. Sí. El mío sí fue un ataque. No, o sea, por eso esto es un grupo de autoayuda. Pero yo siento que, o sea, por más de que, por ejemplo, yo dije, en el momento que contacté a la constructora, les dije como, voy a desistir del negocio, tenía la incertidumbre de que me devolvieran la plata que ya había invertido, ¿no? Que ya había pagado de cuotas, tenía la incertidumbre porque me lo dijeron. Es que firmaste, o sea, en los papeles que ya has firmado, dice que puede, o sea, se tiene que pagar el 20% del inmueble, algo así. Entonces yo decía, voy a perder la plata que ya he dado, o sea, era como, pues bueno, ¿Y lo cójasela. Sí obviamente me la regresaron, menos mal, no me quitaron ni 100 pesos. ¿Pero lo cediste o te lo regresaron? No, me la regresaron. Ok. Sí, cedí el inmueble y me regresaron el dinero. Pero sí le queda a uno como, bueno. O sea, sí era un sueño que tenía o sea, que quería lograr, porque pues qué más lindo y decir, ahí sí me voy a sentir como mujer así súper empoderada. Tengo mi apartamento, Sí, total. tengo mis llaves, ¿sí? Sí. Y lo conseguí yo a punta de mi trabajo. Pero pues era sacrificar mucho, porque realmente las cuotas me quedaban bastante altas. O sea, eran muy altas. Yo decía, listo, en estos momentos tengo la solvencia. capacidad económica para hacerlo y no me preocupa. Pero voy a tener esta misma estabilidad ¿Siempre? económica durante de aquí para adelante los 20 años. Esa era una de las cosas que yo pensaba. Yo decía, no sé. No sé. Hay cosas que, bueno, vamos a robar a Ale de su aprendizaje. Perdón. Que creo que es súper importante tener en cuenta si usted desea hacer toda esta planeación de comprar casa. Cuando vaya al banco o al sitio donde va a pedir el préstamo, mire la tasa de interés Ujú. y mire cómo va a funcionar la tasa de interés con el tiempo, ¿no? Porque Mateo decía la vez pasada que el interés se calcula a partir del capital sobrante de la deuda, ¿cierto? Hay bancos que van cambiando la tasa de interés de acuerdo a cómo se va moviendo esa tasa de interés. Hay bancos que te la pueden dejar fija, creo que es así, Juanda. Lo que no es que te la den fija. Hay dos tasas. Te pueden dar una tasa fija. Ya, siempre va a ser esta. O una tasa más un spread. Ok. Perdón, un índice por tasa más spread. Y eso Ahí se los voy a decir. te lo tienen que decir. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué hacen? El primer escenario es fácil, te dan el 10%, qué sé yo, anual. En la otra te dicen, anualmente te van a cobrar el 6% más la IBR, por ejemplo, o más la DTF. O sea, más una tasa. Pero esa tasa es de mercado. Entonces, si la DTF o la tasa que calcula el promedio de los depósitos a término en el país varía 8% anual, pues 8% anual más el 6 te da 14. Pues si tú proyectas de pronto que, no, pero si la DTF está en el 2 más 6, 8. Esa se ve mucho para temas de créditos hipotecarios, para créditos a vehículos, créditos al consumo. Ese tipo de créditos las vinculan. Pero conocerla es muy bueno porque al final, salvo escenarios de alta volatilidad, no digo que uno conozca a ciencia cierta la tasa que va a tener en 20 años, pero sí por lo menos según el comportamiento de la economía usted puede inferir hacia dónde irá la tasa de corto plazo o mediano plazo. Pero sí, o sea, ¿tú crees que yo podría hacer eso? No. Exacto. No. Es que ese es el problema. Ese es el Si problema. sigues gastando en domicilios, no. No, pero claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta, también las condiciones, los seguros que paga uno con el crédito, todo este tipo de arandelas. Uy, eso es otra cosa. Eso que dijo Juanda es súper importante. Cuando yo fui al banco, estaba hablando con la chica y ella me decía como, no, mira, pues uno tiene que pagar sí o sí unos seguros. Ya no recuerdo, bueno, que sí, incendios, que bueno, todo ese tipo de cosas. Eran como 2 o 3 seguros que sí o sí hay que pagar. O sea, eso no es... Pero pues uno dice, el seguro normal, ella me decía, el seguro normal cuesta tanto. Pero hay uno que es un poco mejor, que te cubre yo no sé qué y tal.
subía, ponle que como 7.000 pesos. Y mientras ella me iba diciendo, yo como, sí, dale, no, pues ese. Sí, mejor ese. Ese que tiene mejor cubrimiento, no sé qué. Claro, ya cuando al final le decía yo, oye, pero no me has dicho la cuota en cuánto me va a quedar. Cuando ya me dice el valor, y yo diciéndole a ella, sí, métele, métele. O sea, son muchas cosas las que uno paga en una compra de vivienda. Ahora, y hay otra ventaja del TIN arriendo, como dice Javi. Si tú alquilas, tú no incurres ni en impuesto predial, ni en los diferentes gastos asociados a, en muchos casos, ¿no? Arreglos por deterioro del inmueble, aumento de tu declaración de renta y demás. O sea, hay costos que te ahorras. Que se pueden invertir, Se podrían digamos. llegar a invertir. Ojalá. Ojalá. Sí. Entonces ahí viene esta pregunta, y es si la finca raíz es una buena inversión. Porque ahora viene otra cosa, y es que en teoría sí es cierto, uno tiene un montón de gastos extra, pero también uno puede poner a rentar las casas. Pero eso ya es diferente a una Eh, compra de vivienda. No, o sea, pero lo digo es, tú compras la casa, y es que me acordé ahorita que lo dijiste, porque lo que he visto que hace mucha gente es que compra la casa, pero no se va a vivir en esa casa. Ok, la casa misma, o la vivienda, el inmueble paga su crédito. Exacto, y lo dejan como arriendo y se van a vivir en arriendo. Obviamente a un arriendo con menor costo. ¿Cómo vemos esa jugada? Suena muy, a mí, de entrada, en mi ignorancia absoluta, me suena inteligente. No, no es una mala decisión, pero creo que hay mejores vehículos de inversión. Ok, Por ejemplo, hay fondos inmobiliarios. No tienes que comprar la casa para tener el fondo o estar invertido en finca raíz. Mm. ok. Sí, es que por eso, es que creo que responder esta idea de si la finca raíz es una buena inversión o no Yo es, siempre bajo esta premisa, yo creo que no hay inversiones buenas o malas. Hay inversiones que se ajustan a mi perfil o no se ajustan y ya está. ok. Exacto. Bueno, sí hay inversiones malas, las que no se hacen en regulados. Exacto. Bueno, sí. No hablemos de ciertas construcciones egipcias triangulares. Eh, Pero claro, si me preguntas, Javi, a mí no me parece que sea mala. Pasa que para mí hay otras más interesantes. Claro, por lo que a ti te gusta y todo lo que tú buscas. Sí. no, claro, y por eso decíamos que tiene que ver con una lógica de lo que tú quieres. ¿No? No, no, incluso si tú lo ves al plano de las inversiones. O sea, al plano netamente de invertir. Hay que estar diversificado siempre. Y de pronto para mí, en mi torta de diversificación está un poco renta variable o acciones, un poco bonos, un poco monedas. A mi perfil de pronto no se ajusta tanto el mercado inmobiliario. Pero posiblemente a Mateo, si le guste más un poco, se le ajuste un poco más a su perfil y demás. Todavía no sé. Sí, o sea, es algo Ahora, que... No, pero para ejemplo, Eso es como los economistas, supongamos. ¿qué? Supuestos, los economistas suponemos, siempre. Ok. Toda esta información, todo este podcast es un supuesto. Sí. Esto es un podcast cuántico. Solo existe si lo escuchan. Escúchenos, por favor. Escúchenos. Escúchenos en todas las redes. Repítanlo. No, pero sí, es que por eso decía, esa pregunta, digamos, desde la lógica y todo lo que hemos discutido, tiene una respuesta, comillas, sencilla. Y es, si nos vamos a los números duros, la finca raíz no se convertiría en una buena inversión. O sea, comprar una casa no se convertiría en una buena inversión. A menos que tú tengas todo el flujo O de sea, si te caja toca para fondearte, no. Claro que dice Aleja. Si tienes el pagarla de flujo, una. Listo. claro. Por eso. Y ahora viene esta idea de lo que decíamos, cuando uno tiene que sentarse a echar número porque es el sueño, ¿no? Y es donde uno a veces dice, y por eso decía yo en su momento que es como, a veces la lógica toca pasarla por el lado sentimental y hacer que esta parte sentimental, que es como, quiero tener mi propia casa, quiero tener mi propio apartamento, eh, que es entre comillas, por lo que decía Juanda, se vuelve como una decisión ilógica de manera inversión, a menos que tengas la plata contada. Hay que pasarla por esta lógica de los números, de mirar las cuentas, de mirar las tasas de interés, de ver un poco los movimientos del mercado, como decía Juanda, de cómo se mueven esas tasas de interés y qué tasa de interés me van a dar, con qué banco estoy haciendo las cosas,
Plantearse como diferentes escenarios. Claro. Sí, total, claro. Es importante. Eso también. Creo que eso es lo que a mí me jode la vida. Que empieza el ser ansioso de pensar como los 500.000 escenarios. Me vuelvo como una Parálisis película. por análisis. Sí. No, me Ujú. vuelvo como esta película de todo en todas partes. Everything Everywhere All at Once, que tengo 500 mundos posibles. Y en todos soy más exitoso que en este. Soy la peor versión de mí mismo. Entonces, claro, eso a mí me parece que también tiene un valor extra de todo lo que hemos conversado. Total. Sí, yo. ¿No? Que a veces, o sea, a ver, A mí me acaba de recordar mi profesor de probabilidad en el posgrado. No hay cosa que un árbol de decisión no te solucione. Pero para hacer el árbol de decisión tienes que conocer cada una de las ramas. Si no las conoces, vas a llegar a un resultado erróneo. Para tomar una decisión con las casas, pues, de compra o no de vivienda, hay que conocer cada rama del árbol que me va a llevar a que en 20 años dónde estoy y cuál es mi mejor decisión. pues son No es una decisión fácil. exacta, no, por Sí. tomarla no, hay que Hay que planificar. tomar tinto de verano. Mucho. Mucho O tiempo. bueno, no uno, pues. a ver. Uno. Sí, uno. Después del segundo ya no estás planificando como deberías estar planificando tus finanzas. Entonces ahí queda. Bueno, la enseñanza particular, ¿no? La enseñanza de hay que meterle cabeza, pero también hay que meterle corazoncito. Y al corazoncito hay que meterle mucha cabeza, ¿no? Sí, yo creo que de Hay que eso se soñar, trata. pero hay que soñar con los pies en la tierra. Esta está buenísimo. Esa está buena. Sí, Bueno, hay que echar buenísimo, globo, buenísimo. pero Sí. con control. Ajá. Sí. Tener Sí, su polo por a favor. tierra. Hay que hacerlo. ¿Cuántas más formas van a decirlo? No sé, Otra más. Vamos a una dedicarnos a 5 minutos de versiones distintas de cómo decirlo. Ojalá así nos salieran los conceptos creativos así de... Pucha. No, Sí, bueno. pero bueno. No, este me pareció un podcast bonito. Duro, pero bonito. Reflexivo. Muy Sí, introspectivo. reflexivo. Es Sí. de sentarnos. Gracias por compartir mi No sé sentir. qué va a pasar un con Mariana y podcast. conmigo cuando vuelva a Manizales. Cuando escuche el podcast. Pucha. Dile que esto va a quedar grabado, no te preocupes, Mariana, te amamos. Gracias por darnos tanto. O le dices, ay, no, ese no. No, ese no lo escuches. Sí, ya, Juanda Ay, en solo ese va a no cortar, solo va a dejar este pedacito en el que decimos todos, Mariana, te amamos. Listo. ¿Listo? Mateo, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar como @tiva_piso Latam, literalmente en donde quieran. Pues, Sí. pues como busquen eso en donde más les interese, siempre les vamos Si a aquí contestar. hayan sacado una red social nueva, nos avisen. Nos avisan. Estamos, sí, de verdad, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, High Five, TikTok, Todo. todo. Para lo que quieran, ahí vamos a estar. Estamos en el Tamagotchi, estamos en el Nokia 1100, estamos en todo lado. Siempre pueden- dispuestos a leerles. El podcast está en todo lado, en Spotify, YouTube, Spreaker, iBooks, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Y nada, si la vida es un viaje, despidámonos. Hasta luego. Hasta luego, mucha planeación, Para una próxima. Para Nos una vemos. próxima, y Chao, acuérdense chao. de soñar con Nos los pies en la escuchamos. tierra. por favor, y de planear mucho. Planeen mucho. Y tomar mucha agua. También, tomen mucha agua, hidrátense. Chao, chao. 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 Recuerden, este podcast no pretende ser una asesoría o recomendación económica o financiera. Son solo opiniones y se basan en las experiencias personales de los panelistas.